Llega la 9ª edición del Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Humanos, así como el segundo encuentro de Ética y Sociedad. Un espacio, un lugar de encuentro para el diálogo, el debate y la conversación acerca de los temas más relevantes y actuales que implican los nuevos avances de la biomedicina en su relación con la ética, el derecho y la filosofía, desde el marco universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. En las diferentes mesas redondas y lecciones magistrales se abordarán temas vinculados con los compromisos que desde la ciencia, la ética y el derecho entran en controversia con la enseñanza, la investigación, la vida profesional, la economía y las políticas sanitarias inherentes a los nuevos avances de la biomedicina. Se realizará un recorrido a partir de palabras y conceptos clave como son humanismo, profesión, paciente, ejercicio de la medicina, comunicación, ética, utopía y dignidad. Un proceso que irá construyendo el lenguaje de nuestro tiempo desde las nuevas miradas posibles en el siglo XXI. Será los próximos días 24 y 25 de noviembre. Pero antes, 3 expertos involucrados en la organización nos cuentan en primera persona en qué consistirá. Bienvenidos y bienvenidas a este programa en que vamos a relacionar, o más bien vamos a intentar relacionar unos conceptos como son biomedicina, tecnología, ética, derechos humanos. Esta relación la vamos a realizar a través de la presentación de un seminario que vamos a celebrar allá por el 24 y 25 de noviembre. Es el 9º Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos, y también el segundo encuentro de Ética y Sociedad. Para hablar de ello, nos acompañan en este momento, aquí sentados con nosotros, 2 profesionales totalmente involucrados en esta organización y en la realización de los seminarios. Son los profesores Fernando Vandrés y el profesor Benjamín Herrero. Pues bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, quiero dar la palabra a mi amigo, el profesor Fernando Vandrés, que es profesor catedrático acreditado de toxicología y legislación sanitaria dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. También da la casualidad que es el presidente del Aula Internacional e Interuniversitaria de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos. Pues bienvenido, profesor Vandrés, muchas gracias por su disponibilidad de estar con nosotros. Y como quizá podríamos decir alma mater de este proyecto, yo la primera pregunta que querría hacerle es ¿qué es esto del Aula Internacional e Interuniversitaria de Biomedicina y por qué crear este aula? Bueno, yo creo que originalmente ya hace muchos años, esta es que celebramos ahora en noviembre, como bien decías, es la 9ª edición de un seminario internacional que se origina en la Facultad de Medicina con la inquietud de varios profesionales, varios médicos, que entendemos que los avances biomédicos del siglo XXI tienen un carácter pluridisciplinar e interdisciplinar. La toma de decisiones en medicina, sea en investigación o en clínica, no es ajena a los conocimientos en el ámbito del derecho, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la ingeniería. Es decir, son muchas las especialidades que afectan a las ciencias de la salud, donde los profesionales, no solo los médicos en el ámbito de la salud, también están involucrados. Ese quehacer nos llevó a crear un foro de diálogo, de discusión, de conversación sobre estos temas. Serían clásicos hablar de la eutanasia, hablar de los derechos del paciente, hablar de los trasplantes o hablar de la atención sanitaria en este momento. Y eso nos ha llevado a que edición tras edición era una ilusión para nosotros el poder construir lo más importante en el ámbito universitario, que es un aula pluridisciplinar. Y este es el estreno que, como bien sabes, ya que tú formas parte de este aula también, con esa mirada desde el derecho, desde la filosofía del derecho, pues nos ha llevado a presentarlo, a
a ser una apuesta de largo de este aula internacional con motivo de este noveno encuentro que celebramos en noviembre, el 24 y el 25. Es pues el resultado de las inquietudes y el interés de profesionales que, vinculados de manera directa o indirecta a la toma de decisiones en el ámbito de la salud, quieren tener opinión. Tradicionalmente nos reunimos filósofos, gerentes de hospitales, economistas, ingenieros, abogados, médicos, enfermeros, enfermeras. Todo eso nos lleva a tomar decisiones de una manera pluridisciplinar, que yo creo que es la clave. Es una palabra que puede ser un tanto tópica, manida quizá, pero es un hecho cierto y demostrado que no se tomarán decisiones en el futuro si no somos capaces de conversar, dando a un hecho sanitario diferentes miradas, que son las diferentes profesiones. Y eso es lo que da pie a la existencia de este aula internacional y novena edición del seminario. Sí, me lo has dejado bien ya porque me estás hablando de esta novena edición del seminario. Ha habido, lógicamente, otras 8 anteriores. Entonces, ¿podrías decirnos en qué han consistido estos seminarios y en qué va a consistir este último seminario que vamos a tener ahora en noviembre? Nosotros habitualmente lo que hacemos es organizar una serie de mesas de trabajo, mesas redondas y algunas lecciones magistrales. Es una mezcla de miradas académicas al quehacer de la ciencia y sobre todo al desarrollo del conocimiento. En esta edición vamos a tener un diálogo muy profundo sobre cuál es el perfil del médico del siglo XXI, que es un cambio radical a cómo sería el perfil del médico a principios del siglo XX. Vamos a hablar de temas tan importantes como, por ejemplo, puede ser las relaciones entre la ética y la sociedad habitualmente, cosa que tú bien conoces ya que eres el organizador de esta actividad. Hemos buscado un modelo que reúne aspectos vinculados a la medicina personalizada y es la mirada del paciente hacia las nuevas tecnologías, capaces de personalizar su tratamiento. Y el modelo que hemos encontrado, que creo que es frecuente, es el modelo del cáncer y del cáncer de mama en particular. Esas 3 grandes mesas están adornadas de manera extraordinaria por 3 ponencias magistrales de profesores de reconocido prestigio que van a hablar sobre la importancia de las humanidades en el ámbito sanitario en el siglo XXI, junto con el perfil del futuro profesional. Creo que es una mezcla realmente extraordinaria. Van a hablar también de en qué medida los medios de comunicación tienen una alta responsabilidad para conseguir esto que llamamos hoy la alfabetización sanitaria de la población. Y en tercer lugar, una reflexión profunda sobre cómo ha de ser el concepto de dignidad en lo que nos queda por ver en este siglo XXI. No olvidemos que los avances de la genética, las nuevas tecnologías, nos llevan a una nueva medicina, la medicina de carácter predictivo. No solo preventivo, sino predictivo. Ya predecimos acontecimientos de manera personalizada en virtud del mejor conocimiento de la genética del individuo, y eso hay que hacerlo de manera participativa, como ya dijera Leroy Hope, de la medicina de las 4 Ps. Muy bien. Hay otra parte dentro de estos seminarios, como tú muy bien sabes, que son los encuentros de ética y sociedad, que gracias a la Fundación Europea para Estudio y Reflexión Ética, a la cual también pertenezco, pues hemos querido organizar esos encuentros dentro de este seminario. Quizá es importante que nuestros espectadores y los oyentes de este programa pues lo sepan, que lo que intentamos también con los seminarios es implicar todas estas ciencias, enraizarlas en la realidad social. Es un hecho que en la anterior edición, en la 8ª edición de estos seminarios, tuvimos este primer encuentro de ética y sociedad dedicado a la paz y a los valores dentro de la sociedad. Y este año hemos querido hacer un reto también, y esa mala compañía a veces en nuestra sociedad que tenemos, o mala compañera que es la economía, pues hemos querido darle un enfoque distinto bajo ese calado, esa denominación de la mesa que vamos a dedicar a ello, que es Economía y Utopía, una economía para las personas, donde siguiendo esta dinámica que tú antes decías de pluridisciplinariedad, pues vamos a tener teólogos moralistas, economistas, juristas, incluso un exministro de Economía. Vamos a intentar a ver si realmente también hacemos un calado
de estos seminarios dentro de esos problemas que también van surgiendo en nuestra sociedad, pero también dentro de estos seminarios es una pieza importante la colaboración que tenemos con el Instituto de Ética Clínica Juan Vallès de la Universidad Europea. Tenemos aquí a su director, el profesor Benjamín Herreros, que él es médico especialista en medicina interna y es profesor de, si no me equivoco, de humanidades médicas y de bioética. Bien, ¿podrías decirnos cómo estáis implicados, vuestro instituto, dentro de estos seminarios? ¿Cuál es vuestra implicación y vuestro papel? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que la verdad es que el recorrido que llevan haciendo estos seminarios internacionales, que ya llevamos unos años participando, siempre nos ha parecido muy atractivo, primero vistos un poquito desde fuera, a veces pues como meros colaboradores o como asistentes a los seminarios, el hecho de reunir, como señalaba el profesor Vandrés, a profesionales de distintos ámbitos, pues la verdad es que nos permitía ver discusiones realmente enriquecedoras, porque en el caso mío, que soy médico, muchas veces cualquiera de los temas que antes ha señalado el profesor Vandrés, problemas que tienen que ver con la fertilización in vitro, con el final de la vida, escuchando a médicos, discutiendo entre médicos, pues al final no se sale del mismo ámbito, y efectivamente poder ver a médicos discutiendo con filósofos, con juristas, con profesionales de la enfermería, de tú a tú, etcétera, etcétera, nos ha parecido siempre muy interesante. El instituto nuestro, Francisco Vallès, que lo constituimos ya hace unos años, lo hicimos desde la idea de que muchas veces en las universidades la ética llevada al campo de la sanidad, que actualmente muchas veces se conoce como bioética, pues la ética clínica o la ética del campo de la salud de las universidades o la ética docente muchas veces no tiene que ver con los problemas reales de los profesionales. Es decir, una cosa es lo que se enseña académicamente y otra cosa diferente son las preocupaciones y los problemas reales de los profesionales. Y por eso nosotros hemos tenido siempre mucho interés en participar en los seminarios, porque vimos que dentro de lo que serían nuestros objetivos, que son precisamente tratar los temas que le preocupan a los profesionales a través de algunos proyectos de investigación, de algunas publicaciones y sobre todo de algunos programas docentes, el caso de los seminarios internacionales nos parecía de verdad interesante, porque era llevar a mesas pues eso, con distintos profesionales, temas que realmente están preocupando a los que están tomando decisiones día a día, pues en el ámbito clínico, a veces en el ámbito judicial, en el ámbito gerencial, incluso en el económico, como antes señalabas tú, Rafael, y en todo caso, pues ya digo que ese camino un poquito de crear algo que realmente sirviera para los profesionales de forma práctica es lo que nos ha llevado a participar en estos seminarios internacionales. Benjamín, vosotros habéis hecho posible, y os lo agradecemos de verdad desde la organización, que en este seminario esté presente con nosotros el profesor James Drain. ¿Podrías decirnos qué significado tiene esto, que James Drain esté en este seminario? Sí, pues el campo de la ética clínica o de la bioética aplicado al campo concretamente de la medicina, de la sanidad, siempre de alguna forma ha existido, es decir, siempre ha habido una ética dentro del campo de la medicina, pero es verdad que hubo unos acontecimientos que cambiaron por completo esa ética médica más clásica o esa ética clínica más clásica, pues todo el desarrollo tecnológico, cosas que se abordan en estos seminarios internacionales, el problema de la distribución de recursos con los sistemas públicos de sanidad, por ejemplo, toda la toma de decisiones en relación con el final de la vida. En definitiva, pues todos estos problemas llevaron a que en el siglo XX, sobre todo en Norteamérica, en los años 60, 70, pues cambiara la forma de enfocar los problemas de ética médica, de ética clínica, pues en base a esos nuevos paradigmas. Y sobre todo también es verdad que sabiendo que las decisiones ya tenían que ser compartidas con pacientes, con familias y en definitiva con todos los implicados. Ahí hubo algunos personajes que fueron claves en la aparición y en el cambio de esta, de alguna forma, nueva forma de hacer ética médica o ética clínica, que se le ha llamado con un neologismo que se llama bioética, y uno de esos protagonistas fue James Drain. Bueno, pues James Drain, hay que conocer un poquito su biografía y me van a permitir que brevemente cuente algunos aspectos importantes, porque está siempre muy relacionado con España, con una relación o un camino de ida y vuelta. Él en los años 50, él era un sacerdote católico que en los años 50 pues, viene a España concretamente a hacer su tesis doctoral sobre la tolerancia en la religión con José Luis Aranguren. Él recibe una influencia muy intensa, que siempre así lo ha señalado, de José Luis Aranguren, y luego después, cuando vuelve a hacer su docencia en Norteamérica, en un seminario, después de también tener una formación en Roma,
encuentra con que al publicar una serie de artículos a favor, de alguna forma, un poquito en la línea de entonces de lo que podía ser el Vaticano II, pero en concreto defendiendo pues, el que tenía que haber un cierto control de la natalidad en el campo de las relaciones de familia y de pareja, pues se encuentra con una expulsión de lo que sería su sacerdocio, sin él haber perdido sus convicciones, vamos a decir, religiosas. Y él, claro, se queda de un día para otro sin un refugio, vamos a decir, intelectual, y lo que hace poco a poco es virar hacia un campo más filosófico, y concretamente entra en contacto con los que estaban trabajando en estos campos de la natalidad, de la interrupción del embarazo, etcétera, etcétera, que reciben él y concretamente otro importante personaje de la época, que era Daniel Callaghan. Él y James Drain reciben una beca de la Fundación Ford para irse a estudiar todas estas cuestiones a distintos países del mundo. Bueno, pues a la vuelta, concretamente Callaghan funda una institución muy importante en el campo de la bioética en Norteamérica, y Drain empieza lo que sería su enseñanza en una universidad en Norteamérica. Y ellos son de los padres fundadores de lo que sería la bioética, y en el caso concreto de James Drain en lo que se centra es en un campo que podríamos llamar la ética de la virtud, que sería señalar cuáles son las principales virtudes que tenemos que tener los profesionales de la sanidad para que hagamos mejor nuestra profesión, para que alcancemos los objetivos de nuestra profesión, para ser unos buenos, en el caso de los médicos, unos buenos médicos, qué virtudes tenemos que tener. Y él, y ya con esto acabo su biografía, en los años siguientes viene a España, porque tenía todavía una relación muy buena con Aranguren, de ahí conoce a Laín Entralgo, y él influye notablemente en lo que sería toda la escuela de Laín Entralgo. Conoce a Javier Gafo, conoce a Diego Gracia, conoce a Miquel Sánchez, y todas estas personas que han sido fundamentales para lo que sería en España el desarrollo posterior de la bioética, en gran medida conocen la bioética gracias a James Drain, porque ellos, que estaban formados en la antropología médica de Laín Entralgo, ven que hay algo diferente y nuevo al albur de los nuevos problemas que había, que se estaba haciendo en Norteamérica. Y luego, por último, hay que decir que estos seminarios, que son internacionales, y por eso viene James Drain, también él de alguna forma fue escogido por la OEPS, por la Organización Panamericana de la Salud, para de alguna forma instaurar o extender o dar a conocer la bioética en toda Latinoamérica. De manera que es un personaje que, más allá de lo que ha aportado el campo de la bioética, que han sido muchas cosas, para España en su relación de ida y vuelta y para Latinoamérica ha sido fundamental. Muchas gracias. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones en estas conversaciones que no queremos que estos encuentros, estos seminarios, se conviertan simplemente en un acto académico, un acto que se quede encerrado en las paredes de la universidad o de las universidades. Por eso este año, en esta edición, también hemos querido que, como colofón a este seminario y al encuentro, pues hemos querido organizar una exposición de un único cuadro, que lo vamos a tener en la biblioteca central de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que nos ha cedido esas instalaciones. Se trata de un trabajo pictórico colectivo realizado por 117 alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Valencia. Ellos han hecho una reinterpretación de una obra famosa del del romanticismo francés, de Théodore Géricault, de 1819, que se llamaba y se llama La Balsa de la Medusa. Ellos han reinterpretado, esta obra. Cada uno de esos 117 alumnos ha hecho un cuadro pequeño, una obra pequeña, que compuesta, todo sumando las distintas partes, lo que hacen es la representación de esta obra. Y esta pintura tiene un significado especial en nuestros días, porque hace referencia al naufragio de un barco francés, la Medusa, que tuvo lugar en 1816. Ante la carencia de botes salvavidas y de chalecos salvavidas para toda la tripulación, como siempre suele pasar en nuestra sociedad, los más desfavorecidos se quedaron recluidos en una pequeña balsa y se les abandonó a su suerte en el Mediterráneo, donde estuvieron 2 semanas, eran 150 personas y sobrevivieron 15. Creo que esto es una llamada de solidaridad a lo que está ocurriendo en el Mare Nostrum en estos días con el tema de la patera.
pues así intentamos cerrar el círculo uniendo biomedicina, ética, sociedad y derechos humanos. Muchísimas gracias a estos dos amigos por estar entre nosotros y esperamos que la edición de este 9º seminario y este segundo encuentro pues nos sirva para reflexionar y aportar nuestro grano de arena en construir esta sociedad mejor. Muchísimas gracias.